La tradición apostólica, la Biblia, conocida como la Sagrada Escritura, y el magisterio de la Iglesia van a formar estos pilares que conforman finalmente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, depositada en la única iglesia que Él fundó, que es la Iglesia Católica Apostólica. Nuestros hermanos separados, pues, al desvincularse de la Iglesia Católica, se han olvidado de la tradición y del magisterio, quedándose solamente con la Biblia. Esto genera un gran problema, ya que al quedarse solamente con la Biblia, si vemos desde un punto de vista más técnico y más pragmático, la Biblia puede estar sujeto a diferentes interpretaciones en relación a las comunidades, las cuales van a interpretar y aplicar diferentes ópticas y modos de entender. Y eso naturalmente se plasma en esta realidad. Esa es la verdadera razón por la cual nuestros hermanos separados cada cierto tiempo y todos los años y de vez en cuando se van separando y cismando entre una y otra comunidad. Una iglesia protestante nace de otra iglesia protestante y nace de otra iglesia protestante, no estuvo de acuerdo en comunión con otras iglesias, se sale de esa iglesia y forma otra iglesia protestante, y así se van dividiendo y se van multiplicando, ya que tienen diferentes criterios, porque obviamente el ser humano tiene diferentes criterios y diferentes formas de analizar cualquier situación, un libro y más aún la Sagrada Escritura como tal puede estar sujeto a diferentes interpretaciones. Hay comunidades protestantes que le dan más protagonismo al Antiguo Testamento, hay comunidades que le dan más protagonismo al Nuevo Testamento, y pues hay algunas que incluso inventan nuevos libros anexándolos a la Biblia y pues teniéndolos incluso como palabra de Dios. Entonces, eso es lo más triste y lamentable que lamentablemente ocurre en este siglo XXI. Dios quiera que eso algún día cambie muy pronto y nuestros hermanos separados reconozcan la tradición apostólica y regresen a la iglesia que Él fundó. Entonces, les invito a ustedes, amigos, a que podamos conocer la tradición apostólica. Muchos de ustedes tal vez no sepan, pero la Biblia como tal no se, eh, no se tiene como tal, la conocemos ahora hasta después del siglo IV, gracias al Papa Dámaso, que recopila los libros que ya existían en algunas comunidades, en unas diócesis, en unos patriarcados, estaban resguardados los textos que estaban inspirados por Dios, las cuales fueron escritos por los apóstoles o por los discípulos de los apóstoles, pero también en la vida diaria, en la vida litúrgica, se utilizaban también otros textos como el libro de la Didache, el documento de Ignacio de Antioquía, las cartas de Clemente, las cartas de Policarpo, entre otros el Pastor de Hermas, entre otros documentos de la época apostólica que también eran considerados como parte de la, digamos, del compendio escrito de la palabra de Dios y se utilizaban dentro de la misa. Ya después de que el Papa Dámaso, junto y en comunión con toda la iglesia, definieran cuáles eran los libros, pues acogieron de Corinto, vamos a acoger este libro que realmente conocemos y reconocemos que es palabra de Dios y que está guiado bajo la tradición apostólica. Acogemos con este criterio apostólico la carta de los romanos, acogemos este documento de Hechos de los Apóstoles, acogemos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas. Si uno se pone a analizar las procedencias de cada uno de estos libros, se van a dar cuenta que son de diferentes partes del mundo y finalmente se reúnen en un solo lugar, que es la Biblia, y después de ahí se conoce como palabra de Dios. Eso significa que antes de que el Papa Damaso en el siglo IV, me parece que en el 382 más o menos, reconociera junto a la Iglesia Universal, todos los cristianos reconocieran que estos son los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo. A partir de ahí existía la Biblia, pero antes, en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, y hasta antes de llegar a esta fecha mencionada, pues la Iglesia se regía y actuaba en torno a la tradición apostólica. Sin embargo, la tradición apostólica no es algo, digamos, como tradición, como palabra de transmisión, no solamente era propio del cristianismo, ¿no? El pueblo judío, antes de empezar a poner por escrito lo que tenía por escrito, pues todo se desarrollaba por tradición oral, ¿no? Había una tradición también hebraica de transmisión de la fe de generación en generación. Sin irme muy lejos, tal vez en mi país, Perú,
los incas y algunas culturas, y creo que casi todas las culturas, pues no conocían la escritura como tal, pero sí existía una tradición oral de sus creencias, de sus costumbres, de su modo de actuar y de vivir, de que ya después con la llegada de los españoles se puso por escrito, pero esas costumbres existían antes, ¿no? Así como pasa en la historia, en la antropología, también sucedió finalmente en la iglesia que se regían bajo la tradición. La tradición va a ser ese instrumento de criterio, de interpretación, de modo de vivir, de modo de actuar, de modo de recepcionar lo que Cristo ha revelado en torno a lo que es Él y lo que nos va a dar a conocer. Él como verdadero Dios y verdadero hombre, Él con sus dos naturalezas, Él el único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él que tiene a María como madre y por lo tanto María se convierte en Madre de Dios, a la cual a su vez también es virgen, Él que se hace alimento en la Eucaristía, Él que se va a desarrollar dentro de la iglesia en la liturgia también, ¿no? La tradición en la liturgia, el modo de celebrar, el modo de adorar a Dios. No es que yo me levanto y digo quiero adorar a Dios con la música de Jesús Adrián Romero, ¿no? No, no es así, sino que los apóstoles siguieron unas normas, un proceder para realizar un culto agradable a Dios que se llama misa, en Oriente se llama la Divina Liturgia, que tiene estos pasos, tiene estos segmentos, tiene esta forma, esa espiritualidad, ese desarrollo. Todo eso tiene que ver con la tradición. Entonces les invito a conocer la tradición apostólica. Hay tantos libros de los primeros cristianos. Cuando ustedes lean todos estos libros de la época de los primeros cristianos del siglo I, del siglo II, siglo III y antes de la escritura, antes de llegar a la Biblia, leen todo ese compendio de escritos y van a reconocer, van a darse cuenta que el modo de pensar de los primeros cristianos era un modo o una mentalidad católica, que tenía un culto, que tenía una jerarquía, que creía en la Eucaristía, que celebraba el domingo, que sabía que María es Madre de Dios, que tenían íconos, imágenes, dibujos y no se hacían problemas, y no tenían Biblia. Entonces es importante reconocer, estudiar y aprender sobre la tradición apostólica. Recemos también para que nuestros hermanos protestantes algún día puedan apreciar la tradición apostólica y puedan volver a la iglesia católica, la iglesia que Jesús fundó. Gracias por su atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.